Aleluya. Gracias y paz, amados hermanos. Qué alegría poder estar juntos un día más. Este es nuestro segundo día de ayuno. Estamos en verdad todos juntos en un mismo espíritu, ayunando por la aceleración de la bendición en nuestras vidas. Amén. Yo espero que tú estés perseverando ahí en estos días y en unidad podamos seguir buscando más del Señor. Y como cada mañana en estos 21 días vamos a declarar la palabra de Dios. Amén. Vamos a declarar la palabra del Señor en esta mañana en Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos 5, 17. Es muy importante que tú leas ahí, abras tu boca y leas y proclames la palabra de Dios en tu vida. Amén. Esa es la manera como nosotros nos apropiamos de cada promesa del Señor. Aleluya. Vamos a orar o vamos a declarar la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Lee conmigo ahí donde estás, por favor. Romanos 5, 17. Dice lo siguiente. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aleluya. Qué promesa tan extraordinaria. Qué promesa tan extraordinaria en verdad. Amén. Tú has sido llamado a reinar en vida. Mas vamos a hacer la declaración de este versículo también. Amén. Repite después de mí, por favor. Diga así. Yo recibí la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mi justicia no es mi propia obediencia, sino la justicia de Cristo que me ha sido dada. Como un regalo, yo recibí la abundancia de la gracia. La gracia de Dios es su favor inmerecido. Por esa gracia y por el don de la justicia, yo puedo reinar en vida a través de Jesucristo. No es lo que yo hago, sino lo que Él hizo, que me llevará a experimentar su favor inmerecido. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que cada mañana tú puedas declarar la palabra de Dios en tu vida. Amén. Yo sé que va a haber un liberar de fe. Mientras tú declaras, tú vas a experimentar más del Señor en tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. En esta mañana yo también quería compartir la palabra de Dios contigo. Amén. Y hoy yo quiero compartir acerca de la promesa de aceleración. Esa es la promesa de Dios en su palabra. Amén. Esa es la promesa del Señor en su palabra. ¿Sabes? Frecuentemente tenemos un tema profético para cada año. Eso es lo que hacemos. Cada año el Señor nos da una palabra, una promesa. Y ese es un tema profético que el Señor nos da para que caminemos durante todo el año. Y yo creo, hermanos, que necesitamos entender lo que el Señor está haciendo en este año. Ahora, Dios nos dio una promesa, claro que sí. Ahora, no estoy diciendo con eso que es lo único que el Señor va a obrar, es lo único que el Señor va a hacer en nuestra vida. No, la verdad es que Dios obra de diferentes formas, pero yo creo que el obrar de Dios de una manera enfática, de una manera poderosa, va a ser en esta área. Yo creo que el Señor quiere acelerar su bendición en nuestra vida. Amén. Y si tú crees de esa manera también, tú vas a experimentar lo mejor de Dios en este año. Amén. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque después de 2 años restringidos de nuestras acciones como iglesia, por causa de la pandemia, por causa del aislamiento social que hemos vivido en este tiempo, llegó el tiempo ahora de salir y ganar velocidad. Este es el tiempo en el cual la iglesia tiene que ganar velocidad. Yo creo que esta pandemia ha sido un cambio de tiempo, un cambio de momento. Dios se está moviendo también de una forma acelerada en medio de nosotros. Amén. Y en este año, hermanos, el Señor va a abrir puertas. El Señor va a llevarnos a posiciones más altas de una manera rápida. Y hermanos, eso va a acontecer ¿cómo? El Señor va a traer personas, nos va a poner en contacto con personas que nos van a levantar a una nueva posición rápidamente, nuevos niveles rápidamente. No solo hablamos del ministerio, mas también hablamos de tu vida personal. El Señor va a hacer eso en el nombre de Jesús. Amén. Y para eso, hermanos, nosotros necesitamos entender algo muy importante. La trayectoria de la vida cristiana o de nuestra vida cristiana envuelve 2 grandes principios. Primeramente es entrar por una puerta
y después recorrer un camino. Siempre es así. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, mas también Él dijo, yo soy el camino. Pero ¿qué significa entrar por una puerta? Significa que abruptamente, después de una experiencia, nosotros somos llevados a una nueva posición, a un nuevo lugar. Amén. Eso es lo que acontece. Amén. Entrar por una puerta significa que en un periodo de tiempo muy pequeño surgen grandes cambios en mi vida. Amén. Y hermanos, yo creo que eso va a acontecer en este año en nuestras vidas. Dios va a abrir puertas de aceleración. Dios va a abrir puertas para que su bendición sea acelerada sobre nuestras vidas. Hermanos, claro que después de que Dios nos da una llave para abrir una puerta, de hecho que necesitamos caminar un camino de cambios. Pero hermanos, yo quiero decirte que esas experiencias de puerta tú vas a experimentar en este año. Y rápidamente tú vas a ser colocado en nuevas posiciones. Tú vas a experimentar algo tremendo que te van a llevar a un nuevo nivel en tu vida espiritual, familiar, ministerial, en cada área. Amén. Y todo eso va a suceder ¿por causa de qué? Por causa del favor de la gracia de Dios. Es el favor de Dios que va a traer todo eso sobre tu vida. Hermano, una puerta abierta es un momento del favor de Dios sobre nosotros. Amén. Por eso el favor de Dios es tan importante. ¿Por qué les digo todo? Es tan importante. Todo lo que necesitamos es el favor de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la vida de Esther, de la reina Esther, ¿no? Ella, hermano, solamente necesitaba un momento en la presencia del rey. ¿Para qué? Para recibir su favor y así salvar a su pueblo. Salvar al pueblo de Israel. Solamente un momento. Ella necesitó un momento en la presencia del rey. Y allí, hermanos, para que ella reciba ese favor que trajo tanta bendición sobre el pueblo de Israel. Amén. Y yo creo, hermanos, que eso va a acontecer en este año, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Mas quiero que observes algo también en la palabra. Por ejemplo, Dios cuando Él arrebató a Elías, la Biblia dice que Él lo hizo en un torbellino de fuego. ¿Está bien? Eso aconteció con Elías. Mas también cuando habló con Job, nosotros vemos también que Él habló por medio de un remolino. ¿Está bien? De un remolino. Entonces, un remolino y tanto también el torbellino, hermanos, de fuego allí en el cual fue arrebatado Elías, nos está mostrando algo así como una escalera en espiral, ¿cierto? Como una escalera en espiral. Y hay un secreto a la verdad con referente a una escalera en espiral. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque, hermanos, cuando tú ves una escalera en espiral, nosotros vemos que nosotros ganamos altura rápidamente en un menor espacio de tiempo y con menos energía. Tú puedes ir a niveles más altos con menos energía. Cuando tú ves, por ejemplo, de hecho que hay muchas formas de escalera, hay muchas formas de escalera, hay algunas escaleras que son así, ¿no? Y tú ves el final de la escalera allí y tú ya te desanimas al inicio porque dices, wow, hay tantos escalones para subir y tú te desanimas porque es tan alto que tienes que ir y tú ves tan largo el camino. Pero una escalera en espiral, hermanos, o una escalera allí en caracol, ¿qué acontece? Tú no ves de repente lo que está encima, pero sabes, cada vez que tú das un paso, tú vas subiendo de una manera más rápida y sin gastar tanta energía. Tal vez tú no sabes lo que hay encima, pero yo quiero decirte, Dios sabe lo que hay encima. Dios tiene cosas buenas allí para ti. Amén. Solamente da un paso cada vez. Da un paso cada vez, porque eso te va a llevar a niveles más altos. Y Dios te va a guiar, Dios te va a llevar a niveles que tú de repente nunca pensaste llegar. Amén. Yo quiero declarar, hermano, sobre tu vida, sobre tu familia, que en este año tú vas a ir a niveles más altos. Yo quiero declarar que en este año tú vas a tener un conocimiento y revelación del Señor Jesucristo como nunca antes tuviste. El Señor te va a llevar a ello, experiencias más poderosas, tu relación con tu familia, tu relación incluso con tu cónyuge, hermano. Tú vas a ser un nivel más alto. Esa es una de las cosas que el Señor estaba colocando en nuestro corazón. Nuestra familia, nuestro matrimonio va a ir a un nivel más alto, como nunca antes hayas experimentado. ¿Cuántos creen en eso? Diga amén ahí donde está. Aleluya, aleluya. Hermano, entonces una de las características de la escalera en espiral es que pareciera
que estás en el mismo lugar, no, porque cada vuelta que tú das pareciera que estás en el mismo lugar, pero no, más bien tú estás siendo conducido rápidamente a una posición más alta, más alta, más alta cada vez, amén, y eso es lo que el Señor va a hacer en este año. Entonces solamente da un paso a cada vez, mi hermano, da un paso a cada vez. Y si tú quieres ver la aceleración del tiempo en este año en tu vida, sigue la dirección del Espíritu Santo. Sigue esa dirección, porque este es un año de aceleración. Vamos a leer una vez más lo que dice Amós, capítulo 9, versículo 13. Amén. Vea lo que dice Amós, capítulo 9, verso 13. Ayer hemos leído este versículo y vamos a continuar leyendo en estos 21 días también, porque esa es la promesa del Señor para nosotros. Dice lo siguiente en el verso 13: He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¡Wow! ¡Qué promesa! Yo creo que esa es una promesa, hermanos, y esto es para nosotros, para este año en nuestras vidas. Más, yo quiero que veas un poco el texto en el verso 11. Vamos, retrocede unos versículos antes. Veamos el verso 11. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, en aquel día, dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en los tiempos pasados, dice el Señor. Amén. Ve aquí lo que la palabra del Señor nos está mostrando, hermanos. La Biblia dice que el Señor también restaurará el tabernáculo caído de David. Y por causa de ello, la Biblia está diciendo que va a haber un tiempo de aceleración. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Hermanos, el tabernáculo de David es muy importante entenderlo, porque el tabernáculo de David está asociado a la alabanza. Amén, a la alabanza. Pero quiero que entiendas algo más. En el tabernáculo de David, hermanos, el enfoque era el arca de la alianza. Está bien, era con la presencia de Dios. El arca de la alianza está simbolizando allí o está mostrándonos a Cristo. Ellos enfocaban a Cristo. Ellos enfocaban el arca, la presencia de Dios. Y es interesante, hermanos, que en Hechos capítulo 15, el apóstol Santiago, él dice que el arca era una imagen de la iglesia también. Y la Biblia dice lo siguiente en Hechos 15, 16, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces, entendamos un poco más acerca del tabernáculo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de que se haga el tabernáculo de David, nosotros vimos el tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Sabes? Y el tabernáculo de Moisés, hermanos, mostraba un proceso. Primeramente, él tenía que entrar al atrio. Y en el atrio, hermanos, había el altar del holocausto, primeramente, y después la vasija de bronce. ¿Está bien? Después que él pasaba por allí, entonces entraba al lugar santo. Y bueno, posteriormente, solo después de pasar por el lugar santo, entraba al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza. ¿Está bien? Ahora, en el tabernáculo de David, hermanos, si nosotros vemos, no existía todo ese proceso. Simplemente se iba directo al arca de la alianza para adorar. Eso es lo único que había. En el tabernáculo de David, hermanos, no había así todo ese proceso. Simplemente era una tienda, una carpa, donde el único mueble que había allí era el arca de la alianza que representaba la presencia misma de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Hermanos, quiero decirles algo muy importante. Cuando avanzamos en alabanza y adoración, el tabernáculo es levantado. Amén. Porque nosotros vemos en el tabernáculo de David, había constantemente alabanza y adoración. Y es eso, hermanos, algo que nosotros necesitamos también crecer. Es en ello que necesitamos avanzar. Cuando avanzamos en la adoración, cuando avanzamos en alabanza, cuando avanzamos así delante del Señor, el tabernáculo es levantado. Y cuando el tabernáculo es levantado, hermano, ¿sabes qué acontece? Podemos ver la promesa de Dios en el versículo 13. Y se va a cumplir lo que Amós 9:13 dice, que está llegando el día en el cual el trigo crecerá más rápido de lo que puede ser cosechado,
Y es más, las vides van a producir uvas más rápido de lo que puede hacerse el vino. Las vides, es más, hermanos, van a producir tanta uva que va a parecer un río fluyendo ahí. Es algo impresionante. Esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa de aceleración del Señor. ¿Sabes? Que en este año pueda haber alabanza y adoración. ¿Para qué? Para que la iglesia, en verdad, sienta esa restauración también. La iglesia siendo restaurada de una manera plena. Pero para eso necesita haber alabanza y adoración. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén, que en este año tú puedas disponer tu corazón también para ello. Amén, que podamos tener esos tiempos de alabanza y de adoración para poder ver también esa promesa del verso 13 cumpliéndose en nuestra vida. Que podamos en verdad enfocar la presencia de Dios. Porque es eso, hermanos, es eso. En el arca, el arca de la alianza está mostrando propiamente a la persona del Señor Jesús. Y en el tabernáculo de David, hermanos, eso era lo que se enfocaba propiamente la presencia de Dios. Que en esos días nuestro enfoque, nuestro anhelo, nuestro corazón esté allí centrado en la persona del Señor Jesús. Podamos alabar y adorar con todas nuestras fuerzas y podamos experimentar así esa promesa de aceleración en nuestras vidas también, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y cuando hablamos de aceleración, estamos diciendo que el Señor va a acortar distancias. Amén. El Señor va a acortar distancias. Eso es lo que el Señor va a hacer en tu vida, hermanos. Lo que antes tal vez te demoraría mucho tiempo para que sea hecho, Él va a acortar la distancia y va a suceder rápidamente. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Aleluya, aleluya. Y yo quiero contarte una historia muy importante. Y esa historia está en el libro de Hechos capítulo 8. Después tú puedes leer todo el capítulo. ¿Sabes? Ahí nosotros leemos acerca de la historia de Felipe. Felipe era un evangelista, mis hermanos. Y yo quiero decirte algo. Él no era un apóstol, mas sí era un evangelista, como cualquiera de nosotros también que fue llamado para evangelizar. Nosotros fuimos llamados también para ello. Amén. Entonces lo que él también experimentó, nosotros también podemos experimentar. Amén. La Biblia dice que él estaba en Samaria y hubo allí un mover de Dios, en verdad tremendo. La Biblia dice que, hermanos, él era usado poderosamente para orar por los paralíticos y por los cojos. Y muchos eran curados. La verdad es que no había otras enfermedades que se indican que estaban siendo curados. No habían otras enfermedades allí. Simplemente eran esas enfermedades que eran curadas. Todos los paralíticos y los cojos. Entonces Felipe tenía ese don para orar por paralíticos y ellos eran curados. Entonces muchas personas eran liberadas también y se convertían, mis hermanos. Incluso hasta el mago llamado Simón, él abandonó la magia y se convirtió al Señor también. Wow, entonces Felipe estaba experimentando algo tremendo ahí en Samaria. Pero un ángel del Señor le habló y el ángel del Señor le dijo a Felipe algo muy importante. Le dijo, eso está en el verso 26 en adelante, le dijo: levántate, ve en dirección al sur, le dice, ¿no? Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y hermanos, ¿sabes qué? Ese lugar es un lugar de desierto. Y es interesante, hermanos, si nosotros queremos experimentar la aceleración del Señor, necesitamos también seguir la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu a veces nos va a llevar así, de esa manera. ¿Y por dónde? ¿Cuál es el primer paso que damos? A veces el primer paso que damos es al desierto. ¿Cómo así, pastor, al desierto? Hermanos, pareciera que en un primer paso que damos, parece que no es el lugar que Dios nos estaba mostrando. Dios nos habló que sería un año de aceleración, pero ese primer paso pareciera que nos está llevando más para atrás que para adelante. Ve aquí, en Samaria Felipe estaba experimentando un mover de Dios tremendo, pero después el Espíritu Santo guía a él y un ángel le habla y le dice: corre, ve, desciende de Jerusalén a Gaza. Pero ese lugar era un desierto. Hermanos, si queremos experimentar la aceleración del Señor, tú necesitas también escuchar la dirección del Espíritu Santo. Y sabes, algunas veces cuando damos ese primer paso, somos tentados tal vez a pensar que aquella dirección nos está llevando lejos de aquello que Dios quiere hacer, de aquellos sueños que tenemos. Pero no es así. La dirección de Dios, hermanos, algunas veces puede parecer así. Pero, ¿sabes? Simplemente obedece.
porque Dios va a hacer una obra de aceleración también en tu vida. Y Felipe obedeció, mis hermanos. Entonces, ¿saben? En ese camino que él estaba yendo en el desierto, él vio un carruaje de un etíope. Y este etíope, hermanos, era un oficial muy importante de la reina de los etíopes. ¿Por qué? Porque él era encargado de todos los tesoros de la reina. La Biblia dice que este hombre, este eunuco, era un hombre muy importante. Y él iba, dice, él estaba regresando de Jerusalén porque él había ido a adorar allá. Y él estaba volviendo. En aquel momento, hermanos, él estaba sentado en su carruaje y estaba leyendo lo que el profeta Isaías había escrito allí en una de sus profecías en el capítulo 53, donde él estaba hablando sobre Jesús, sobre Cristo. Era una profecía mesiánica, ¿sabes? Y el Espíritu entonces habló con Felipe y se acercó al carro. De aquí algo muy importante. El Espíritu habló con Felipe y Felipe se acercó al carruaje. Hermanos, fue algo tan pequeño tal vez. Fue una dirección pequeña. Hermanos, a veces esas direcciones pequeñas te pueden llevar al cumplimiento del propósito de Dios también en tu vida. Nunca pienses que a veces serán direcciones tan grandes, tan así extravagantes. No, a veces son direcciones pequeñas que nos van a llevar a donde Dios quiere. Y así vamos a experimentar esa aceleración del Señor. Amén. Prepárate entonces para escuchar también del Señor esas instrucciones que son simples a veces. Disponte, hermano, a obedecer. ¿Por qué? Porque eso te va a acelerar el tiempo en tu ministerio. Eso va a acelerar la bendición de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Muchas veces el Señor nos va a mandar a hacer cosas simples. Nunca olvides eso. Solamente qué hacer ahí. Obedece. Amén, obedece. Ahora, hermanos, ¿sabes? Felipe, la Biblia dice que él se acercó y preguntó al eunuco, porque él estaba leyendo en el capítulo 53 el libro de Isaías, las profecías de Isaías. Y él le preguntó, Felipe le preguntó, ¿tú estás entendiendo eso, lo que estás leyendo? ¿Tú estás entendiendo? Y el etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña, si nadie me explica? ¿Y sabes qué aconteció? Él subió al carruaje, se sentó allí al lado del etíope y comenzó a enseñarle que esa profecía propiamente hablaba del Señor Jesús. Y él enseñó el Evangelio de Cristo. Hermanos, fue algo impresionante. Felipe en verdad le enseñó todo eso. Y allí, hermanos, llegando a cierto lugar, el etíope le dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y ahí Felipe le dice, mira, si tú crees de todo corazón, la verdad es que nada te impide que seas bautizado. ¡Wow! Este etíope creyó en el Señor Jesús porque él dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y él descendió y se bautizó. ¡Wow! Felipe bautizó al eunuco en ese mismo momento. Hermanos, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Aquel que cree verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios, él se va a bautizar. Y si tú aún no te has bautizado, déjame decirte, la manifestación de nuestra fe correcta es el bautizo. Cuando tú crees correctamente en Jesús, cuando tú crees de todo tu corazón en Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, tú vas a bautizarte también. Y eso aconteció con este eunuco. Pero sabes, observa ahora lo que aconteció enseguida. Hermanos, Felipe fue teletransportado. Vamos a leer mejor, Hechos capítulo 8, verso 39, dice lo siguiente. Cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, qué impresionante es esto. La verdad es que Felipe, por causa de esas direcciones que siguió del Espíritu, por causa de esos pasos que fue guiado por el Señor, él fue usado por el Señor para evangelizar. Pero mientras él era dirigido, hermanos, tal vez el camino de retorno iría a ser muy largo. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? El Señor acortó el camino. El Señor aceleró sus pasos. El Señor hizo un milagro de aceleración allí. Y
Ciertamente todos nosotros queremos ver los milagros. Y algunas veces pensamos, no, ya estoy cansado de caminar. Yo quería ser teletransportado así como Felipe. Hermanos, tal vez Felipe no pidió eso. Él solamente obedeció al Señor. Un paso cada vez, un paso cada vez. Él simplemente hizo eso. Y Dios aceleró el tiempo y acortó su camino, acortó su marcha. Yo creo, hermanos, que el Señor también va a acortar tu camino para que tú puedas ir a un lugar más rápidamente. Tú vas a ir a un nuevo nivel más rápidamente. Y eso habla de aceleración. Esa es la promesa de aceleración que hemos recibido en este año. Y yo creo que tú vas a ir más rápido. Tú vas a ir a un nuevo tiempo, a un nuevo nivel de una manera rápida. Porque el Señor va a hacer ese proceso de aceleración en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros vemos, hermanos, que es importante seguir las direcciones del Espíritu Santo. Si nosotros queremos ver la aceleración del Señor, sigue paso a paso lo que el Espíritu te va a guiar. Sigue paso a paso. Cuando Dios llamó a Abraham, hermanos, es interesante. Dios llamó a Abraham y Dios no le dio instrucciones completas de todo. Dios no le dijo, mira, sal de tu tierra y tú vas a llegar a tal lugar, de tal lugar tú vas a dirigirte a este lugar, a este otro lugar, y de allí tú vas a encontrar tu destino. No, Dios no le dijo eso. Dios simplemente le dijo, sal de tu tierra al lugar que yo te mostraré. Él llegó allí y Dios le dio nuevas instrucciones allí. Y después Dios le dio a otro lugar y le dio otras instrucciones. Hermanos, es así que el Señor nos lleva. Amén. Es así que el Señor nos lleva. Dios nos da instrucción. Dios no tiene prisa en darte todo de una sola vez. No, Dios no tiene prisa. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia Dios dice que tiene prisa para mostrarte todo ya. No, hermanos, Dios no tiene prisa. Es más, la única vez que el Señor nos muestra que Dios tiene prisa, que la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene prisa, fue en la parábola del hijo pródigo. ¿Cuándo? Cuando vio a su hijo volviendo ahí a lo lejos y él dice la Biblia que el padre corrió hacia su hijo. Entonces eso nos muestra que la única ocasión en que Dios tuvo prisa es para salvar, mis hermanos. Y lo mismo acontece ahí con la historia de Felipe. Vas a ver que Dios tiene prisa ¿para qué? Para salvar a las personas. Por eso es algo muy importante entender, hermanos, que el Señor tiene prisa para que prediquemos el Evangelio. Es eso, el Señor nos está apresurando más bien para predicar el Evangelio. Pero nunca en la Biblia nosotros vemos que Dios tiene prisa para otras cosas. No, Dios te va a mostrar un paso cada vez. Un paso cada vez. Solo necesitas tener discernimiento para entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Tú necesitas creer, mi hermano, que este año es un año de aceleración en tu vida. Aunque pareciera que fuera algo improbable, ¿no? Aunque en estos últimos tiempos tal vez parece que tú has experimentado más bien un retroceso en tu vida. De repente en estos últimos meses tú has experimentado eso, ¿no? Pareciera que Dios nos dice, no, Dios nos da su promesa de aceleración, pero pareciera que tú en vez de acelerar y ir para adelante, pareciera que estás yendo para atrás. Hermano, no te preocupes, no desanimes, aprópiate de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios no se cumplen automáticamente en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, de una manera osada, apropiarnos de esas promesas. Entonces no te quedes paralizado, no te quedes allí pasivamente. Más bien es necesario activar tu fe. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la fe? Porque la fe, hermanos, es nuestro acelerador en las cosas del Espíritu. Ten fe, cree en la promesa de Dios. Hay una promesa que el Señor nos ha dado. Entonces cree en la promesa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Hermanos, porque un momento del favor de Dios puede cambiar tu historia para siempre. Un solo momento del favor de Dios puede hacer tanta diferencia en tu vida. ¿Sabes? En química existen ciertas sustancias que se llaman de catalizadores. ¿Cómo así? Es que ellos hacen que una reacción química sea acelerada. Esos son los llamados catalizadores. Y déjame decirte algo. El Señor va a colocar catalizadores en tu vida. Y esos catalizadores tal vez es una persona tal vez que se va a convertir en tu célula. Tal vez hay una persona que va a llegar a tu célula y esa persona que va a llegar, una persona solamente, ella va a traer a muchos otros para que tu célula crezca y multiplique. Dios va a usar personas que van a ser catalizadoras en tu vida, en tu ministerio. Tal vez un día tú vas a recibir una llamada
Y esa llamada, hermanos, va a hacer que tú salgas de un nivel y vas a ser colocado en otro nivel ahí en tu trabajo. Tú vas a ser promovido. Eso en un solo instante. Dios va a usar catalizadores en nuestra vida. Y eso va a hacer que nuestra vida, que nuestra bendición sea acelerada en el nombre de Jesús. No sé por aquello que tú estés orando, mas eso va a acontecer en tu vida, en tu matrimonio y aún con tus hijos. Yo creo, Dios va a hacer un milagro de aceleración en nuestra vida. ¿Cuántos creen en eso? Amén, aleluya. Con eso no te estoy exhortando, hermanos, a que entres en el favor de Dios. No. ¿Cómo así, pastor? Sí, hermano, ¿sabes qué? Yo no te estoy exhortando para que entres en el favor de Dios. Yo te estoy exhortando más bien para que tú permanezcas en el favor de Dios. ¿Por qué? Porque tú ya eres hijo de Dios. Amén. Y como hijo de Dios, tú ya tienes el favor de Dios en tu vida. Por tanto, hermanos, prepárate porque hay favor de Dios sobre ti. Dios está, hermanos, presto para hacer algo de repente inusual en tu vida. Algo que tal vez ni pensabas. Dios va a hacer en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y hermano, ¿sabes qué? Cuando acontezca, cuando suceda ese milagro de aceleración, de bendición, nadie va a poder explicar, ni tú mismo vas a poder explicar. ¿Por qué? Porque ese es el favor de Dios sobre tu vida. Ese es el favor de Dios sobre tu vida. Eso aconteció con David. David, cuando él derrotó a Goliat, él fue colocado rápidamente en un nuevo nivel. Rápidamente. David nunca más volvió a su casa, él se quedó en el palacio. De ahí su vida nunca más fue la misma. Entonces Dios obró de una manera tan poderosa. Y yo quiero que sepas algo muy importante. Guarda eso en tu corazón. Algunas veces Dios va a abrir puertas para poder promoverte, para poder llevarte a un nuevo nivel. Pero algunas otras veces Dios va a permitir que el enemigo venga hasta ti. Pero sabes, no te preocupes. ¿Por qué? Porque así como Dios usó al enemigo, ¿para qué? Para hacer un trampolín en la vida de David, que lo llevó a un nuevo nivel. De igual forma, muchas veces el enemigo va a venir. Y Dios va a permitir que tal vez venga a tu vida. ¿Para qué? Para que tú seas levantado a un nuevo nivel. Nunca te preocupes si el enemigo ahí quiere venir sobre tu vida. Mas Dios aún va a usar al enemigo ¿para qué? Para que tú seas levantado a un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tú puedes pensar que estás quedándote atrás. No desanimes, mi hermano. Tú puedes pensar, estoy retrocediendo. No desanimes. Porque ciertamente, hermanos, ese no es el final de la historia. Dios va a acelerar. Y Dios va a manifestar su poder sobre tu vida también. Eso aconteció también con la vida de José. Ayer estábamos hablando un poco de ello. Hermanos, José pasó 13 años en segundo plano. José pasó 13 años siendo maltratado. De repente muchas veces él enfrentó noches de soledad. Noches solo allí. Pero él, ¿sabes? Una de las características que José tenía es que él nunca se quedaba con un corazón enojado, amargado, airado. No, nunca. Nunca él no estaba resentido. Él continuó esperando en el Señor. Eso es algo que tú también tienes que hacer. Mientras tú esperas la promesa del Señor cumplirse en tu vida, nunca te quedes enojado. Nunca digas, ay, ¿por qué acontece eso? No, nunca reclames el por qué. Más bien, sigue confiando en el Señor. Sigue esperando en el Señor. Porque cierto día, así como en la vida de José, algo va a acontecer en tu vida. Porque cierto día Faraón, dice la Biblia, tuvo un sueño y nadie podía interpretar ese sueño. Y entonces trajeron a José para que lo interpretara. Y allí, hermanos, puesto en pie delante de Faraón. Faraón era el hombre más poderoso sobre la tierra en ese entonces. Hablando de una manera natural, era el hombre más poderoso sobre la tierra. ¿Y sabes qué aconteció? José interpretó el sueño de Faraón. Y Faraón se quedó impresionado con la interpretación que le dio. ¿Y sabes qué aconteció, hermano? José fue levantado como primer ministro, el segundo en comando. Es algo impresionante. Yo me imagino, hermanos, que esa reunión habría durado una hora o un par de horas a más tardar. Imagínate, una hora. José entró como un esclavo, escoltado por guardias. Mas después de una hora, José salió como primer ministro, rodeado de secretarios, rodeado de asesores. ¡Wow! Hermanos, tú no imaginas lo que Dios puede hacer en una hora en tu vida. Una hora puede cambiar todo en tu historia. Tal vez hayas estado sufriendo años terribles en este tiempo. Años tal vez sin ver nada aconteciendo. Pero déjame decirte, solamente en una hora el Señor puede hacer que tú quedes libre de la prisión,
Y hermano, en una hora tú vas a ver tus sueños siendo realizados. Eso es lo que el Señor puede hacer en medio de nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Sabes, no desanimes. No desanimes. Este es el tiempo en el cual tú necesitas levantarte en fe y declarar: el tiempo de aceleración está llegando sobre mi vida en el nombre de Jesús. Si tú crees así, tú ora conmigo ahí donde estás. Ora al Señor en esta mañana. Dile: Señor, gracias. Yo voy a esperar porque el tiempo de la aceleración está llegando sobre mi vida. El tiempo de la bendición está llegando sobre mi vida. Y tal vez en una sola hora algo tremendo va a acontecer. Algo poderoso va a acontecer. Las cosas pueden cambiar solo con una hora del favor de Dios sobre nosotros. Amén. Tú eres hijo. Prepárate, porque el favor de Dios ya ha sido liberado sobre tu vida. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero declarar sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, tu gracia, el favor inmerecido del Señor sobre ellos. Padre, que tú seas obrando en estos días. Señor, tal vez muchos de mis hermanos han estado viendo tal vez un retroceso en su vida, un retroceso en tantas cosas, mas yo declaro: el tiempo de aceleración está llegando, el milagro de aceleración está llegando sobre sus vidas. Padre, quiero declarar tu gracia y tu bendición sobre ellos. Señor, veremos en estos días de ayuno, Señor, algo tremendo aconteciendo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, en cada área de nuestra vida, y sobre todo, Señor, en el conocimiento y la revelación de Cristo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, mi hermano. Yo quiero declarar un día bendecido sobre tu vida. Yo quiero animarte. No desistas. No desistas de este tiempo de ayuno. Y tú dices: pastor, ayer he estado en el tiempo de ayuno, caí. Levántate otra vez. Vuelve a ayunar. Sin condenación. Señor va a hacer algo grande en tu vida. Busquemos al Señor. Hoy por la noche estamos nuevamente a las 7 de la noche. De 7 a 8 orando en el local de la avenida Arequipa 5123. Ven a orar con nosotros. Haz el esfuerzo de venir a orar. Amén. Va a ser un tiempo precioso. Y también, si tú no consigues llegar, tú puedes verlo por Zoom. Amén. Estamos compartiendo el enlace ahí en el grupo de 21 días de ayuno lima.com. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Que tengan un día de victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén.